Y pueden tomar su asiento. Hay una historia que dice que en algún momento existieron una pareja, un hombre y una mujer que eran casados y tenían 2 hijos. Un niño de 10 años y una niña de 8. Y la historia cuenta que eran unos niños como los niños que tenemos aquí, que eran súper desastrosos y súper tremendos y nunca se estaban quietos. Y resulta ser que los papás ya estaban hartos porque los papás ya estaban hartos porque los hijos no se comportaban. Y siempre daban lata y en la escuela daban lata y entonces siempre eran juntas con los maestros porque los niños se portaban mal. Entonces los papás no sabían qué hacer y entonces resultó que platicando entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ir a ver al pastor. Y entonces se ponen de acuerdo y el pastor les dice, sí voy a hablar con ellos dos, sin embargo, quiero que me los traigan por separado. Primero me traen al niño y luego me traen a la niña. Y entonces los papás dijeron, bueno. Entonces el día de la cita acordada llegó y entonces el pastor se sienta en el lado que le corresponde de la mesa y pone su cara muy seria, muy firme, para recibir al niño. Y entonces la historia cuenta que el niño entra y cuando entra, el pastor pidió que lo sentaran exactamente enfrente de él. Entonces imagínate la escena, el chavito de 8 años, de 10 años, perdón, y el pastor. Y entonces dice la historia que se hizo un silencio sepulcral porque el niño pues sabía que iba a hablar con el pastor, no estaban los papás, solamente estaba el niño. Y cuando se sienta el niño y ve directamente al pastor, el pastor le pregunta, ¿dónde está Dios? Y entonces el niño se queda callado. Resulta ser que el pastor volvió a preguntar 3 veces, ¿dónde está Dios? Y entonces el niño, a la tercera vez que el pastor le pregunta dónde está Dios, el niño se para espantado, sale corriendo de la oficina pastoral y corre hasta su casa, llega corriendo, sube las escaleras de su casa y llega al cuarto de su hermana y le dice, ¿sabes qué, hermana? Estamos en un tremendo problema. Y entonces la hermanita le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y el niño le dice, aparentemente Dios se ha perdido y nos están echando la culpa a nosotros. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros somos así. Cuando nosotros estamos metidos en problemas, pensando que nadie nos puede librar, y entonces cuando te preguntan, ¿dónde está tu Dios? Entonces tú sales corriendo y dices, yo no lo puedo, a mí que me escuche. Y el versículo central es 2 de Crónicas 7:14. Y lo vuelvo a leer, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sin embargo, para que esta palabra se pueda hacer una realidad en estos momentos de crisis que estamos viviendo y aún más en los momentos de crisis que tú estás viviendo en tu hogar, porque lamentablemente, hermano, Satanás no está en cuarentena. Satanás no está con su cubrebocas metido con el letrero de quédate en casa. Satanás sí sale de su casa, Satanás sí sale a la guerra, y no solo es el tema de la pandemia, sino es que tú día a día tú te levantas con tus problemas, con tus crisis, con tus carencias, con tus problemas familiares, con tus problemas matrimoniales, tus problemas de economía. Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la pregunta de dónde está Dios, entonces nosotros preferimos salir corriendo. Y este versículo se va a hacer una realidad en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestro hogar cuando nosotros entendamos 3 cosas de las que les quiero hablar hoy. Y el sermón del día de hoy se llama El poder de un pueblo unido. Porque usted, hermano, y yo tenemos poder.
como pueblo, como hijo de Dios. Pero Crónicas no se va a hacer una realidad cuando nosotros entendamos 3 puntos. El primero es que nada de Crónicas se va a hacer una realidad cuando nuestra incredulidad esté de por medio. Nuestra incredulidad es uno de los problemas más grandes para que la humillación del pueblo tenga poder. Y voy a decir, los levantamos en la mañana, venimos a la iglesia, adoramos a Dios y estamos en la presencia de Dios, recibimos palabra de Dios, regresamos a casa y así vamos a estar todos los domingos, incluso los martes de estudio, pero cuando regresamos a casa jamás creemos que Dios tiene poder para hacer algo en nuestros días. Estamos viviendo una época tan crítica dentro de la sociedad que mucha gente, aún dentro de la iglesia de Cristo, cree que Dios se ha perdido. Porque la incredulidad, aparte del temor que está haciendo estragos allá afuera, la incredulidad dentro del cuerpo de Cristo está haciendo estragos. Porque tú vives tu vida, sufres, porque tienes problemas, porque entonces tenemos el tema de la pandemia y entonces es toda, o sea, no es suficiente con nuestros problemas personales, tenemos un problema como sociedad, pero la iglesia de Cristo vivimos en una incredulidad que eso es lo que nos limita para que Dios pueda mover su mano. Y en la semana yo les comentaba que cuando una sociedad experimenta una opresión que no puede controlar, es porque Dios nos está llamando a volver a voltear al punto de la vida. Cuando Dios permite que una sociedad experimente algo que no pueda controlar, es porque Dios presiona al hombre para que regrese al lugar correcto. Pero esto no va a pasar, hermano. El hombre no va a regresar al lugar correcto cuando la incredulidad dentro del cuerpo de Cristo exista. Porque cuando tenemos un problema, en lugar de enfrentarlo como hijo de Dios, como pueblo de Dios, lo que hacemos es salir, darnos la vuelta y salir corriendo y huir. Eso es algo muy común, hermano. Porque cuando algo que no podemos controlar, entonces, si nosotros no lo podemos controlar a esa cosa nos controla a nosotros. Si nosotros no podemos controlar el miedo, entonces el miedo nos va a controlar. Y cuando eso sucede, entonces la respuesta está en voltear a ver a Dios, en voltear a ver el lugar correcto. Pero nosotros no creemos en la capacidad que tiene nuestro Dios. Como cuerpo de Cristo, estamos recluidos en nuestra casa, metidos hasta el último cuarto, muertos de miedo, porque no sabemos dónde está Dios. Porque creemos que Dios, aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, está perdido. Y nos podemos imaginar como cuerpo de Cristo, pero si somos cuerpo de Cristo, Cindy, y yo me voy a 2 Crónicas, pues poner 2 Crónicas, por favor. La palabra de Dios dice que si te alejaras de tus malos caminos. Pero entonces, ¿cómo puede ser que dentro del cuerpo de Cristo yo pueda estar en malos caminos? Y entonces yo me viene a la palabra pecado. Porque la palabra pecado es una acción que los seres humanos hacen para rebelarse contra Dios. Y tú me puedes decir, ¿sabes qué, Cindy? Pues los 10 mandamientos yo los cumplo al pie de la letra. Yo no soy homosexual, yo no tengo relaciones indebidas, yo no mato, yo no robo. Sin embargo, hay una acción en nuestra vida que puede ser que ponga algo que se interponga entre mi comunión con Dios o Dios y yo. Y esa acción es aquella que en lugar de enfrentar el problema, creemos que Dios no tiene la capacidad para hacerlo. Conmigo, Dios no tiene la capacidad para hacerlo.
Y creemos que Dios no puede. Y creemos que Dios es chiquito. Y creemos que mi problema, que mi economía, que mi matrimonio, que mi dinero, que mi trabajo, Dios no lo va a poder cubrir porque tengo un Dios chiquito. Y entonces no necesitamos pecar, hermano, no necesitamos pecar para entonces rebelarnos contra Dios. O sea, no tú me puedes decir, ni yo no he matado, yo estoy bien. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la incredulidad te aparta de tu comunión con Dios. Tu incredulidad hace que el cielo no se active para que entonces suelte en ti el milagro que necesitas. Y nosotros como creyentes, en este momento incluso, aun cuando ya no tenemos algunos trabajos y a lo mejor que no tenemos dinero y no sabemos de dónde sale el dinero, creemos que Dios no tiene la capacidad para proveernos, para solventarnos, para sustentarnos, para fortalecernos, porque creemos que Dios no puede. Y entonces la Biblia dice que si tú te vuelves de tus malos caminos, y el tema de volverte es cambiar tu mentalidad, porque si tú no tienes fe en que Dios pueda hacer algo, entonces Dios dice la Biblia que puede sanar tu tierra, pero si tú no te vuelves con tu mentalidad a una mentalidad correcta, entonces Dios no lo va a hacer. Y no necesitas ser infiel. Y no necesitas mentir y no necesitas robar para estar alejado de los beneficios que Dios te puede otorgar. Con solamente no creer en alguien poderoso como nuestro Dios, nosotros nos apartamos de una comunión hermosa con Dios. Porque la incredulidad es lo que hace o lo que estorba para que Dios empiece a mover esta situación que estamos viviendo y sus consecuencias. La incredulidad. Y hermano, la incredulidad no es de los que están allá afuera. La incredulidad es aquellos que saben que existe un Dios, pero que no creen que ese Dios tiene poder para cambiar la circunstancia. El problema está dentro de la casa. El problema está entre nosotros, hermano, como iglesia. Porque preferimos decir, ¿sabes qué? Mejor no salgas, mejor quédate en casa. Y yo no te digo que no, está bien, si necesitas y debes de quedarte en casa, quédate. Pero entonces, ¿dónde están los hijos de Dios, de un Dios poderoso y sobrenatural? Que entonces, si tú te quedas en casa, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Viendo la tele? ¿Contratas Netflix? ¿Contratas todos los sistemas que tienen películas? Porque como no puedes salir al cine, entonces ya tienes todo en YouTube. Y entonces, como cristianos, entonces estamos aprendiendo a, pues me quedo en casa y yo no tomo lo que por derecho, como hijo de Dios, me corresponde. Porque aún en casa, yo creo que mi Dios no tiene. Y la incredulidad es algo que va a interferir que Dios pueda mover la mano de poder sobre nuestra nación, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra economía, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre toda falta de trabajo. Y el ejemplo es Pedro. La Biblia dice que cuando entonces se suben a la barca, Jesús se les aparece como fantasma sobre las aguas. Y Pedro que era discípulo, Pedro que sabía el poder de Jesús, Pedro, la Biblia dice que entonces le dice, si tú me puedes ayudar y si tú eres Dios, haz que yo vaya contigo. Y entonces Jesús le dice, órale, vienes. La Biblia dice que Pedro empezó a caminar, hermano. No Pedro puso un pie y se hundió, no, la Biblia dice que Pedro caminó. Sin embargo, la Biblia dice, Mateo 14, la cita que te di. La Biblia dice que cuando Pedro empezó a caminar,
empezó a sentir miedo. ¿Y saben qué pasó? Que Pedro, en lugar de creer en el Dios al que estaba viendo, en el Dios al que estaba siguiendo, en el Dios en el que había hecho muchos milagros antes, entonces él empieza a ver que el viento, que sus problemas, que la circunstancia, que la enfermedad, que el miedo empieza a llenarlo, y entonces la Biblia dice que Pedro se empieza a ir. Y Jesús, al ver que Pedro se está hundiendo, Jesús le dice: hombre de poca fe. Porque cuando nosotros como iglesia hemos experimentado el poder de Dios y la misericordia de Dios y la bondad en nuestras vidas, hermano, cuando entramos en una crisis, entonces preferimos hundirnos porque el viento es fuerte, porque el miedo es fuerte, y entonces nuestra fe se hunde también. Y en lugar de poder ver en fe, con creer en Dios que puede sacarnos, entonces mejor a veces hasta nos quedamos en la barca. Y no importa todo lo que Dios ha hecho en tu vida, no importa todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, no importa. Porque cuando hay algo que nosotros no podemos controlar, entonces creemos que tampoco Dios tiene el poder para hacerlo. Cuando nosotros hay algo que no podemos manejar, que ni mi dinero, que ni mis influencias, que ni mi trabajo, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni la escuela, es más, ni el gobierno mismo pueda controlar, creemos que porque todas esas figuras no pueden controlar algo, minimizamos a Dios creyendo que tampoco Él lo puede controlar. Y entonces vuelvo a lo mismo, la incredulidad en nuestras vidas es lo que está limitando a que Dios empiece a mover su mano de poder. Y es tema de la iglesia, es una responsabilidad como iglesia, porque no podemos estar abajo de la mesa. Tenemos que estar en casa, unos encerrados. El tema es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es tu actitud? ¿Una actitud de fe, creyendo que tienes un Dios poderoso? ¿O una actitud que dices, es que no, ya no puedo? Es que no creo que Dios me pueda dar dinero, no creo que Dios pueda solventar los gastos en medio de la crisis, no creo que Dios pueda hacer algo para restaurar mi problema familiar o matrimonial, o mi problema sentimental también. Y preferimos correr. La Biblia dice que Elías, el profeta Elías, días antes había matado a 450 sacerdotes y profetas de un Dios llamado Baal. Y les dio cuello a todos, hermano. Y días después de que les da cuello a todos, la Biblia dice que la reina Jezabel le manda un recadito y le dice, voy por tu cabeza. Pero si Elías había experimentado la gloria de Dios, Elías vio descender fuego del cielo, Elías hizo muchas cosas dentro del ministerio y tenía un Dios poderoso, pero entonces cuando la circunstancia llega a tu vida y crees que la circunstancia es mayor que tú, la Biblia dice, y quiero que lo pongas, Primera Reyes 19:3. Chequen lo que pasó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Pero era un ministro, pero era un hijo de Dios, pero él iba a la iglesia, pero él había experimentado el poder de Dios. Pero cuando la circunstancia viene, la fe en Dios también se une. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Porque experimentamos el poder de Dios. Antes de la pandemia, todos decíamos, no, Dios es bien poderoso y Dios me ayuda. Pero ahorita con esto, se nos juntan las broncas de las escuelas, de las colegiaturas, de los hijos. Ya no aguantamos a veces a los hijos en las casas, los hijos no nos aguantan a nosotros. Hermano, porque esto, lo único que está haciendo es tronarnos dentro de casa. Nos estamos
Porque usted y yo, que tenemos la responsabilidad de presumir a un Dios y en fe orar para que Dios mueva su mano de poder, estamos encerrados hasta el último cuarto de nuestra casa. Y Jeremías 32:27 dice lo siguiente: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿De qué está usted hecho? Bueno, tú más huesos que carne. Pero tienes carne. Nayeli también, pero tiene carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y la Nueva Versión Internacional dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Sabes de qué depende de que Dios mueva su mano? De nuestra fe. De creer que Él puede mover esta circunstancia que ya nos tiene hasta el gorro, hermano. Él puede hacerlo. Pero la incredulidad es algo que se interpone entre mi vida, entre ver la gloria de Dios de nuevo y la presencia de Dios y el milagro de Dios. Y entonces, Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas otra vez, 7:14. Yo quiero interpretar o quiero definir que para que la incredulidad se echara afuera, hay una solución y es regresar al lugar correcto. Y es una responsabilidad compartida. Una es como iglesia de Cristo y otra es como sociedad. Repito, la responsabilidad es compartida como iglesia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, y la otra es como sociedad. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. Y el humillarse, hermano, no es sobajarse. La palabra humillarse en este versículo no significa que te dejes pisotear, no, hermano. La palabra humillarse es reconocer la necesidad vital de Dios. Sabiendo que todo lo que pasemos, Dios nos puede ayudar. Esa es la palabra humillarse. Y aún más voy a detallar que esa palabra humillarse viene de una palabra hebrea que se pronuncia Kana, K-A-N-A. Y la palabra Kana significa doblar rodilla. Si mi pueblo doblara la rodilla, no se está diciendo que te pongas y te dejes pisotear y digas por mi culpa. No, hermano. Con que nosotros doblemos la rodilla, entonces Dios empieza a mover su mano de poder. Y entonces la pregunta es: ¿quiénes tienen que humillarse? Porque este versículo es específico. ¿Quiénes se tienen que humillar? El pueblo. Y la palabra de Dios dice: sí, mi pueblo. El pueblo, hermano, es usted y soy yo. Por eso les digo que es una responsabilidad compartida, porque cuando usted entienda la importancia y el valor de que cuando uno ora, tiene que doblar la rodilla. Oh, qué grande respuesta, qué grande poder se suelta cuando usted y yo decidimos doblar la rodilla. Porque es una condición para los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué más tendría que hacer? ¿O cómo le podría hacer para ser humillado delante de la presencia de Dios? Y ahí dice: orando y buscando su rostro y convirtiéndose de sus malos caminos. Y les digo que es compartida porque son dos escenarios. Como iglesia
debemos de doblar rodilla y entender que la incredulidad que estamos ahorita demostrando no puede ser parte de nosotros. No puede definir. Es tiempo que la iglesia de Cristo hoy, en estos días, se levante y dé la cara y presuma a su Dios, hermano. No puede ser que nada más estemos ahí tronando los dedos junto con nuestros vecinos. No, hermano. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia en estos momentos, presumiendo a aquel Dios que dice que no hay nada imposible para él. Y es compartida porque cuando la gente que no conoce de Dios vea que usted está convencido que tiene un Dios poderoso, entonces la gente va a reconocer su calidad de vida, va a reconocer su condición actual, y entonces esa gente, al ver que tú tienes un Dios poderoso y ese Dios da la cara por ti, entonces la gente va a volver sus caminos y reconocerá que tenemos un Dios. Pero mientras como iglesia estemos escondidos, la mano de Dios no va a poder generar algún efecto. Por eso es compartida, porque mi actitud generará que el cambio de actitud y de mentalidad de otra persona. Ahorita todos están felices porque todos están en casa, porque no hay servicios. Y yo no te digo que no, son cosas de cada uno, de cuidados de cada uno, está bien. El tema es qué tanto estás peleando en casa para que esto se mueva. ¿Qué tanto estamos luchando o nada más sobrevivimos, abrimos los ojos del día y en la mañana y pues ya viene otro día a ver qué Dios nos da? Y cerramos los ojos y bueno, pues ya lo logramos, otro día más. Ya no sé ni cuántos días llevamos, pero llevamos mitad de marzo, abril, mayo, yo creo que ya llevamos 4 meses. Y entonces la rutina como cristiano y como hijo de Dios es decir, la libré. En lugar de que nosotros doblemos la rodilla, reconozcamos la capacidad tan poderosa que tiene nuestro Dios, para que Él, a través de orar, a través de buscarlo, a través de hasta pedirle perdón, hermano, por ser tan incrédulos. Es que esto se vino, pero tremendamente. Y es increíble que nada más el miedo pueda hacer tanto destrozo. Hay gente que está falleciendo, sí, hermano, está falleciendo de esta enfermedad. Pero otros están muriendo nada más por el puro miedo. Y entonces, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la iglesia intercediendo por el pueblo de México? ¿Dónde está la iglesia intercediendo por tu vecino, por tu vecina, por tu colonia? ¿Qué tanto intercedes? Porque si nada más es orar como cuando oramos por los alimentos, hermano, estamos fritos. ¿Cuánto tiempo te humillas, te inclinas, te postras en tierra para que empiece Dios, en primera, a quitarnos ese espíritu de incredulidad y en segundo, empiece a hacerle sentir a la gente que está mal en su camino? Porque usted y yo, hermano, no los vamos a convencer y tampoco vamos a llegar con la gente a decirle, eres un pecador, tienes que arrepentirte, porque así no son las cosas. Pero Dios es el que empieza a trabajar con la gente en su corazón para cambiar esa mentalidad. La Biblia dice en Génesis que entonces Abraham se separa de Lot y Lot se va a Sodoma. Y entonces la Biblia dice que Sodoma se portó tan mal y las quejas de Sodoma estaban llegando al cielo, que entonces Dios decide destruir a Sodoma. Y me llama la atención porque entonces Abraham está hablando con Dios para que Sodoma no sea destruida. Y entonces empieza a regatear a Abraham con Dios y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Si hay 50 personas justas en Sodoma, tú no destruyes a Sodoma. Y Dios le dice, va, órale.
Si hay 50, no los destruyo. Y entonces Abraham empieza a pensar, no, ¿sabes qué, Dios? Mejor vamos a hacer una rebajita más. 45 justos. Y Dios le dice, si hay 45 justos, no destruyo Sodoma. Y entonces Abraham se va a 30 justos. Si hay 30, no lo destruyo. Y luego se va a 20. O sea, de 50 ya bajó hasta el 50%. Entonces, ¿sabes qué? 20 justos. Y no la destruyes. Y Dios le dice, si hay 20 justos, no destruyes. Y entonces Abraham dice, no, yo creo que no. Si hay 10, no la destruyes. Y Dios le dijo, si hay 10, no lo destruyes. ¿Y saben qué, hermano? La Biblia dice que cuando entonces los ángeles llegan a Sodoma y empiezan a buscar a Lot, porque Lot era de la familia de Abraham, que se supone que creía en un Dios de poder, y se supone que estando en medio de una sociedad en crisis, que se estaba muriendo por tanta perversidad, no hizo nada, hermano. Todos los años que Lot vivió en Sodoma, no hizo nada, nunca evangelizó, nunca dio las buenas nuevas, nunca presumió a su Dios. Y la Biblia dice que entonces está Lot, está su esposa, están sus 2 hijos y sus 2 yernos. ¿Cuántos eran? 6. ¿Y cuántos había pedido Abraham por último? 10. ¿Sabe qué pasó? El juicio de Dios llegó para Sodoma. Y aún más, porque de los 6, la Biblia dice que cuando Lot va y le dice a los yernos, vámonos de Sodoma, los yernos le dieron por loco, lo tiraron de loco. Por eso la Biblia dice que nada más sale Lot, su esposa y sus 2 hijas. De los 6, 4, ni siquiera el 50% del último convenio que Dios hizo con Abraham. Y aún peor, porque la Biblia dice que cuando van corriendo, la esposa se le ocurre volver a ver su pasado y también perece. Porque hubo un cristiano en medio de una sociedad en crisis que no hizo su chamba, que no creyó que el poder de Dios podía en él y con él hacer la diferencia en una sociedad. ¿Cuánta gente no muere en Sodoma? Yo entiendo el tema del pecado de Sodoma, pero hubo alguien ahí, hermano, que podía haber hecho un gran trabajo y no lo hizo. ¿Cuánta gente vivimos en México y cuántos cristianos o personas que dicen ser cristianas, en vez de tratar de hacer algo por la sociedad y algo por cambiar lo que estamos viviendo, preferimos estar sentados tronándonos los dedos en lugar de hacer algo para que Dios empiece a mover su mano a favor de nuestro México? Usted y yo nos tenemos que levantar, porque cuando nosotros lo hagamos, entonces la respuesta va a ser otorgada. Y repito, el primer punto es nuestra incredulidad. El segundo es regresar al lugar correcto. Usted en la posición de hijo de Dios, haciendo lo que le corresponde. Y cuando usted lo haga, entonces la gente va a empezar a cambiar también su mentalidad. Y la tercera, entonces la respuesta será otorgada. Y entonces vamos a Crónicas. Segunda Crónicas, igual. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, esta es la respuesta. Entonces, yo iré desde los cielos. Desde allá arriba, no. Dios no tiene que estar aquí escuchando lo que yo hago o lo que yo digo. Desde allá arriba. Es una acción inmediata. Es una acción que hace en automático cuando usted y yo nos ponemos en el lugar correcto para interceder por una sociedad que no lo conoce, pero que creemos que puede cambiar su destino y su mentalidad. Y cuando lo hagamos, entonces la respuesta es: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y son los pecados de ustedes, mis pecados, que es la incredulidad,
de que creamos que Dios no puede y los pecados como sociedad. En la semana les decía, ya hasta se va a hacer la marcha virtual de los lésbicos gay. Y apoyamos. Y como sociedad está bien y nos quejamos cuando entonces no se aprueba el aborto y cuando no se aprueban los matrimonios entre homosexuales. Porque como sociedad, hermano, estamos cada día más en decadencia. O sea, las parejas hombre y mujer ahorita ya no se ven. Hace muchos años, hermano, muchos años. Yo pasé, bueno, no tantos. Yo pasé con un amigo en un domingo, fuimos a Zona Rosa a comer. Y de verdad, hermano, era impresionante. Pues porque a lo mejor uno está acostumbrado a que los hombres pues las vean, ¿no? No, hermano, a mi amigo casi se lo lleva. Y es peligroso, ese lugar es peligroso. Ya ahorita eso le estoy hablando de hace años. Porque es un lugar tan perverso. Si en ese entonces era perverso, hermanos, hoy de plano estamos en el horno. En el horno. Y eso le estoy hablando en el tema de la sexualidad, de la identidad del ser humano. En la semana hablé con el señor que nos apoya a levantar la basura de aquí. ¿Y sabe qué me dijo? Sacó dinero y tiene más dinero que yo, hermano. Y yo creo que todos juntos, tenía más dinero en ese entonces. Y entonces yo creo que él vio mi cara de, ay, yo creo que me voy a poner a chambear con él. Pero entonces él me explica que la virgen que tienen en el sitio de la limpieza tiene su altar afuera en la calle. Pues resulta ser que les tronaron el cristal y se robaron las limosnas. Y no feliz con las limosnas, también se robaron a la virgen. Porque estamos viviendo en una sociedad que a través de la crisis que estamos viviendo, la gente va a empezar a hacer cosas incorrectas con tal de satisfacer sus necesidades. Porque los robos siguen, los maltratos familiares siguen, la decadencia del hombre y de la imagen del hombre y de la imagen de la mujer están a la luz del día, hermano. No porque estemos en cuarentena, todos esos problemas están en cuarentena. No, no es así. No es así. Que estemos todos encerrados es bien gracioso porque cuando estaba la cuarentena y dijeron los hoteles se cierran, yo recuerdo que con Pastor íbamos manejando y veíamos los hoteles abiertos y camionetas o carros saliendo. Y el chiste entre nosotros era, ay, es que son doctores, ya ves que los doctores nos están hospedando en los hoteles. Y entonces, ahí llegó, la casa de nosotros la tienen allá por La Raza. Y entonces, recuerdo que vamos, el hotel está de este lado, y entonces toda la parte de médico La Raza, todos los hospitales están hacia enfrente. Entonces, pues dices, pues si son médicos, pues van para los hospitales, ¿no? Pues no, se daban la vuelta en el retorno y ya se iban para atrás. O sea, no eran médicos. Porque en el tema de la pandemia las cosas siguen, el pecado sigue, la decadencia humana sigue. Y vamos a estar peor, hermanos. El tema y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como Iglesia de Cristo en esta sociedad? ¿Estamos avalando la condición actual de la gente? ¿O estamos intercediendo? Porque tampoco nos conviene ir por toda la parte y decirle, estás en pecado, y tú estás en pecado, y tú estás en pecado. Porque nuestra chamba es doblar rodilla, enseñar de humillar a Dios, de humillarse ante Dios y reconocer que el poder de la oración y el poder de buscar a nuestro Dios va a hacer que la mano poderosa de Dios se mueva para que quite lo que estamos viviendo. Yo no creo que nadie quiera volver a estar un mes más así. De esto depende de sus oraciones, de su clamor, de su intercesión, va a depender que esto se quite. Pero si nada más hay 4 justos, Dios no lo va a hacer.
el profeta Elías, la Biblia dice en 1 Reyes 19, no lo puse creo, pues si quieres así déjalo, o si quieres búscalo, y 1 de Reyes, perdón, es 18, 21. Porque el profeta Elías, que es un siervo de Dios, tiene conflicto con el pueblo de Israel que está pecando. ¿Por qué? Porque está en idolatría con otra persona. Y entonces Elías decide hacer la diferencia. Es la única persona del pueblo de Israel que amaba con todo su corazón a Dios, siendo que toda la gente de Israel amaba a Baal a veces y a veces a Dios, y andaban así como que con el mejor postor. Elías decide tomar la autoridad como hijo de Dios, y entonces le dijo a todo el pueblo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Él decidió confrontar al pueblo de Israel y tomar su posición para hacerle ver al pueblo de Israel que estaba por un camino incorrecto. Elías no tenía la obligación. Elías hubiera dicho: pues yo me muero y soy el único que me voy al cielo. Pero Elías toma su autoridad, toma su posición, y entonces empieza a interceder por el pueblo de Israel. Y la Biblia, como ustedes lo saben, termina diciendo que entonces los profetas de Baal son los 450 decapitados por tener un Dios que no tiene poder. Pero usted y yo, hermano, tenemos un Dios de poder. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con Jonás? La Biblia dice que el Dios le dice a Jonás: párate y vete a Nínive porque va a ser destruida. Y Jonás podría haber dicho: ¿y yo por qué? Yo no tengo nada que ver con Nínive. Y si ustedes se acuerdan, Jonás se negó y entonces el gran pez se lo comió y fue todo un show. Pero entonces Dios lo obliga a tomar su posición y a hacer la actividad que le había otorgado hacer. Y la Biblia dice que después de que Jonás va y predica y pide arrepentimiento al pueblo de Nínive, entonces Nínive no fue destruida en ese momento. Y Jonás toma una actividad que no le correspondía para que entonces Dios sanara la tierra de Nínive. Y quiero terminar con Ezequiel 22:30. Porque la palabra dice así: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra. Busqué a alguien que hiciera vallado. Para que yo no la destruyese, y no lo vi. No hubo uno. En el tiempo de Ezequiel no hubo uno. Con Sodoma y Gomorra de mínimo fueron 4, pero acá no hubo uno. Y nuestra sociedad, nuestro querido México, están padeciendo porque la iglesia de Cristo no está tomando su posición. Vete a Crónicas, porfa, 7, la segunda Crónica 7. Porque los cristianos, el cuerpo de Cristo está escondido. Porque en vez de doblar la rodilla y pedirle a Dios que ya pare esto, entonces vivimos un día sobreviviendo. Y vivimos la semana sobreviviendo. Y entonces, hoy que los cristianos deben de estar presumiendo al Dios de poder, para que la gente vea a nuestro Dios, no lo hacemos. Si usted y yo tomamos la decisión de interceder por México, no somos 4, hermanos. Aquí no somos 4. Somos más de 10. Y por amor de esos 10, Dios no destruyó Sodoma. Más bien, si hubiera habido 10, Dios no la hubiera destruido. ¿Cuántos
no estamos haciendo nuestra chamba. Porque usted y yo podemos hacer la diferencia. No puede ser que ya sea normal vernos con el cubrebocas. No puede ser. Yo no reconozco a nadie. Ahí en casa no los reconozco. Yo no reconozco a los vecinos. Bueno, hay unos que sí, pero hay otros que no. Aquí porque ya nos conocemos mucho, pero no, hermano, no. Y no es normal que vivamos con los cubrebocas. Y no es normal que ahora entonces hasta con la careta tenemos que estar saliendo a la calle. Porque entonces son normalidades de Satanás que nos quiere tener sometidos, hermano. Si usted y yo necesitáramos la careta, Dios nos hubiera hecho con careta. El cubrebocas no lo va a salvar, hermano. Es su fe la que lo va a sacar del hoyo y es su fe de donde lo va a sacar a este pueblo, a México. Es la fe de usted, hermano. Es que usted se ponga en la brecha a favor de la tierra. Y cuando usted y yo nos pongamos en la posición correcta y volteemos a ver nuestro origen, que es Dios, la gente, dice la Biblia, que toda lengua confesará que Él es Dios. Y toda rodilla se tiene que inclinar ante Dios. Pero ellos no lo van a hacer si usted y yo no tomamos nuestra posición. Dios no va a sanar la tierra. Por eso les digo, es el poder de un pueblo humillado. Un poder que tú necesites de un pueblo, un poder que tú adquieres cuando te hincas y le pides a Dios que mueva su mano de poder. El poder del pueblo no es de cualquier pueblo, es del pueblo glorioso de Dios. ¿Y cuántas cosas el pueblo de Israel pasa en su camino en el desierto para la tierra prometida? Y usted lo puede leer, mi hermano. La Biblia dice que entonces Moisés se va a recibir las tablas de la ley. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Junta el oro para crear a su becerro. Y entonces el pueblo de Israel es regañado y vuelve de sus malos caminos y Dios extiende misericordia. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel lo hizo? ¿Y cuántas veces Dios no extendió su misericordia cuando un pueblo se humillaba? De usted y de usted y de mí, depende que salgamos de esto. Si usted no está harto, hermano, yo estoy harta. Yo ya estoy cansada. Yo ya estoy cansada. Y si usted con sus hijos no está harto, díganos para mandarle a muchos que por aquí hay. Pero no creo que quieras estar estudiando la carrera en tu casa. Y no creo que tú quieras tener tu carrera de línea, porque de por sí no te gustaba mucho presencial, ahora en línea menos. Porque de usted y de mí depende de cuando nos humillemos a Dios y doblemos rodillas en oración y en búsqueda de Dios, creyendo que Él puede hacer todas las cosas, porque Él es dueño de toda carne y de toda la humanidad. No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Por qué tenemos un Dios chiquito? ¿Por qué decimos que somos cristianos y estamos escondidos? De usted y de mí depende que esto se entienda. Y no necesitan a ver 50. Con solo 10 justos, Dios no destruiría. Y qué feo será, hermano, que ni 10 justos Dios puede encontrar en la ciudad, en nuestra república. Yo oro por los demás países, hermanos. Sí, yo oro por Estados Unidos, oro por Salvador, pero mi obligación es orar por México. Porque yo quiero un México restaurado. Un México con los valores, un México con la visión correcta, escuchando correctamente a Dios. Si mi pueblo
se humillan. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su vida. Amén.